Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Señor, gracias por este día de hoy. Gracias por otra vez por el equipo que tenemos, las luces, micrófonos, cámaras, el lugar. Y gracias por Andy y Caleb que están ayudando en esta nueva aventura de empezar un podcast. Ayúdanos con realmente concentrar en las cosas más importantes, mientras tener una historia interesante, escuchar para la audiencia y poder comunicar las verdades más importantes de la vida y lo que tú has hecho en la vida de Andy. Gracias, Señor, otra vez. Ayúdanos a comunicarnos con excelencia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me gustan mucho las tazas. Está muy bonita. Sí, me gusta también. Son de México. Son de Nuevo Progreso. Valen como $1.50. Uy, está Son muy barato. bonita. Muy barata y muy bonita. Ok, amigo. ¿Empecemos? Empezamos, amigo. Ok. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Doy gracias a Dios. Estoy muy bien en este día, amigo. Ok. Aquí estamos empezando nuestro segundo episodio del podcast de Río Grande, que estamos llamándolo en ese momento Entre Hermanos. Estamos escuchando los testimonios, las historias de misioneros, de alumnos. Y esta vez, yo, Billy Jackson, el director del podcast, no soy la invitada, o el invitado, perdón, pero soy el host. Y el host, Andy, es... Ahora soy el entrevistado. Eso. Ok. Entonces, brevemente, tu nombre, de dónde eres y por qué estás feliz de estar aquí. Bueno, mi nombre es Andy Joel Chucky Mangia. Soy originario de Ecuador. Vengo de una familia indígena. Y bueno, estoy muy feliz en este día por tener la oportunidad de otra vez volver a continuar con el segundo episodio del podcast, ¿no? Y si recordamos un poco, como decías, el nombre de Entre Hermanos, creo que se relaciona mucho de esa felicidad que tengo ahorita, porque vamos a compartir de lo que el Señor ha hecho primeramente en mi vida, si Dios permite, y una relación de lo que el Señor ha hecho, maybe en mi familia, en mis padres, como esa transición de ya no ser tan solamente un hijo, estar en casa tal vez, sino ya tomar la visión de Dios de poder prepararme. Entonces estoy muy feliz por tener esa oportunidad, creo, de servir al Señor. Y nosotros, ese equipo aquí, somos el grupo que está empezando ese podcast. E igual tenemos al lado el productor del podcast, Caleb. Se puede ver su mano allá, saludando. Solo su mano. Está bien. Muy importante su rol también en eso, esa nueva aventura del podcast. Somos nuevos, ya hemos mencionado el nombre. Espero que este nombre ahora sea el oficial. Vamos a ver. Y, ok, entonces, Andy, Sí. la primera pregunta para ti. ¿Cuál es la cosa más importante, crucial, central de tu vida? Yo creo que mi familia, es mi familia. Ok. Una de las cosas fundamentales, recuerdo cuando mi papá me comentó cuando estaba yendo al trabajo, en una así entrevista para entrar al trabajar, le dijeron que dibuje algo que representara que es para él algo fundamental. Y recuerdo que él dibujó un árbol. Entonces dibujó un árbol y lo que le presentó al Señor, él le dijo, dibujé un árbol porque lo principal, a la punta del árbol, está el Señor, el Dios. Las ramas son mis hijos y el tronco forma como parte de él, ¿no? Y entonces yo lo tomo de esa misma manera de como el valor fundamental para mi vida. Primero Dios, los que sería mi familia y mis hermanos. Es para mí algo fundamental para ellos. Interesante. ¿Y cómo, ok, es un valor de tu papá, entonces, cómo lo abrazaste como un valor para ti? ¿Por qué la familia es muy central para ti? Porque la familia pasa por diferentes pruebas, amigo. La familia sabe qué necesita, sabe cómo estás pasando, sabe, creo que los momentos agradables, buenos, los momentos donde pasas por adversidades, alegrías, gozos, triunfos también.
Entonces yo lo tomo de esa manera porque la verdad es, la familia es un rol muy importante, sí, que el Señor ha diseñado. Sí. Sí, es cierto. Ujú. Y interesante ese valor que realmente en la cultura del país de donde nos encontramos en ese momento, ese valor no es tan reconocido hoy en día, el valor de la familia como a una institución que el Señor puso, como la familia es de Él, ¿no? Sí. Sí, incluso cuando yo llegué acá, a Estados Unidos, entonces sí, la verdad pude ver eso cuando iba al servicio de la iglesia. Creo que los niños se enfocaban más en el teléfono Mm, y que pasar ese momento como entre padres, y que sea un abrazo, un saludo, incluso en el comedor, ¿no? Cuando están comiendo. Creo que el comedor es donde sale todo, ¿no? ¿Cómo fue tu día? Es una conversación muy bonita en el comedor, mm. pero creo que ¿Te cuando llegué refieres a acá, comedor de casa? sí, en casa, Ah, el comedor en sí, la sí, casa, sí. creo que Ujú. es la parte más hermosa que, que a mí me encanta, Mm, compartir la comida, conversar. Pero aquí en este país, cuando llegué, tuve la oportunidad de diferentes momentos compartir con diferentes familias y sí, la verdad es como ya los niños están en sus cosas, como si en su mundo de mm, tecnología, mm. pero sí. Ok, en, tu papá dibujó un árbol. Sí, Las ramas era su familia, como sus sí, hijos, dos hijas. y el parte Como central, como representa a él. ajá, y lo de arriba es el Señor. Y también los frutos éramos nosotros. Sí, Mm, los frutos, como le decía, estos son mis hijos, y lo dibujaba. mm, Y cuando me lo explicó de esa forma, yo era como, wow, de verdad, mm. qué bonita ilustración. Que iba a preguntar a ti, pero quizás empezando con tu papá, entonces, ¿por qué era importante el Señor? ¿Cuál parte de, de esa imagen de familia o cuál rol tiene el Señor en eso? Sí, mi papá siempre me comentaba de que la familia es un lugar muy, muy especial, me decía. Sí, incluso lo toma, en su perspectiva lo tomaba de esta manera, de que nosotros somos una empresa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros todos tenemos que trabajar, poner como ya sea su granito de arena, se puede decir, para que salga adelante, ¿no? Decía, y él lo veía desde ese punto de vista de como valores fundamentales, como, mira, hijo, amar al Señor, ya sea compartir eh, tiempos entre nosotros, valores muy importantes. Yo creo que también eso lo practicaba mucho desde casa Mm, con mis padres, pero creo que también en la parte de cuando él, en su desarrollo de crecimiento, me comentaba que su papá era muy estricto también en muchos aspectos en esos tiempos, pero su mamá era, o sea, como lo más bonito, le gustaba ir con su mamá. mm. Sí, sí, porque demostraba esa parte de como amor de madre, ¿no? De como darle, consentir a su hijo. Ok, entonces, yo quiero escuchar más de tu historia en todo eso. Como, ok, se puede preguntar, ¿cuándo conociste al Señor, a Jesucristo? ¿Cuándo empezó tu relación con el Señor? Porque, bueno, sí, cuéntame de esa parte primero. Sí, doy gracias al Señor porque nací en un hogar cristiano, pero eso no implica que tal vez sea salvo, ¿no? Por mi papá, ¿no? Sí, yo pude conocer de manera muy genuina, intencionalmente, lo recuerdo cuando tenía 10 años, sí. Cuando, incluso a esa edad yo sabía mentir, robar, amigo, con mis padres de vuelta. Pero bueno, esas cosas, y la verdad, sí sentía de que faltaba algo en mi corazón. Sí, había un vacío que nada lo llenaba. Amistades, nada, nada lo llenaba. Entonces recuerdo que en mi iglesia hubo un campamento de niños y lo organizó también la misión Samaritan's Purse. Entonces recuerdo que fue una semana de Mm, campamento. Y mm, en ese día fue muy intencionales los maestros en explicarnos historias como David y Goliat, como las historias cuando Cristo nació, lo que el Señor creó desde el principio, quién era Cristo. Pero yo recuerdo que era nuestra última reunión y me hablaron de Jesucristo, que Él fue una cruz por amor a nosotros.
y que pagó todos nuestros pecados y que no termina ahí la historia, sino que resucitó al tercer día y que Él nos da ahora, nos da vida. Y yo recuerdo eso y mi corazón dije, Señor, quiero reconocerte como mi único Señor y Salvador. Y se hizo la invitación y a través de eso le dije al Señor, quiero entregarte mi vida y quiero entregarte mi corazón. Y estoy seguro y convencido que el Señor hizo su obra perfecta. No por, se puede decir, no por lo que yo hice, no, a lo contrario, porque el Señor hizo en la cruz por mi vida. Y sí, la verdad, de ese momento pude reconocerlo como mi único Señor y Salvador. Y ese instante lo recuerdo, es como un peso que se te va encima, una carga que, o sea, te sientes muy feliz, muy contento, muy alegre como de compartir eso, ¿no? Y sí, amigos, doy gracias a Dios por esa oportunidad de conocerlo al Señor y reconocerlo como mi Señor. Ok, desde 10 años de edad, Sí, entonces bien joven, pero mm, sí después de crecer un poco de niño, como entender lo que es el pecado y todo, sí. ¿sí? Interesante. Ok, ¿qué edad tienes ahora? Tengo 20 años, Ok, amigo. entonces 10 años. Ya son 10 años. Wow, ok, Sí, son 10 interesante. años. Ok, entre ese punto, 10 años Ujú. y 20 años, aquí, o podemos decir antes de llegar aquí al Seminario Bíblico Río Grande, donde estamos ahora, ¿qué te hizo crecer en tu fe más durante ese tiempo? ¿Cuál es quizás una cosa o dos cosas que te ayudó o que te forzó crecer en tu fe, crecer en tu también entender quién es Dios y tu relación con Él? Sí, bueno, doy gracias a Dios porque mis padres fueron también un pilar fundamental, la verdad, para mi vida. Mm, Sí, ellos me enseñaron valores como, hijo, sabes que amas al Señor, pero necesitas tener una relación con el Señor, ¿no? Y ellos me enseñaban también de pequeño también, ¿no? Esos valores como vamos a hacer un devocional en familia. Sí, eso es lo que más amo y extraño también. Sí, en la casa. mm. Hacíamos devocionales en familia con mis papás. Este, y también había momentos donde a mí me encantaba mucho servir al Señor. Creo que también es una respuesta de reconocer que ama al Señor es cuando tú empiezas a servir. El servicio a mi papá también, doy gracias al Señor porque mi familia me enseñó. Servir al Señor no se trata de un puesto en la iglesia, no se trata de ser el presidente, el tesorero, no, no se trata de eso, sino de un corazón que ama al Señor y que sabe que para el reino del Señor es muy importante el servicio al Señor. Servir en la iglesia es algo muy hermoso, es un privilegio servir al Señor. Sí, y yo lo veo desde ese punto de vista. Yo crecí sirviendo al Señor y también crecí a través de su palabra. Cuéntanos de tu iglesia. ¿Cómo era tu iglesia hogar en donde creciste? ¿Cómo, qué tan grande o cómo era la dinámica allá? ¿Y cómo serviste? ¿Cómo era, estabas parte de tu familia en Cristo? Sí, bueno, cuando tenía esa edad de los 10 años, la iglesia se llamaba La Vid Verdadera. La vid La Vid verdadera, Verdadera. verdadera, ¿ok? Es una iglesia evangélica cristiana bilingüe. Que es bilingüe, que hablan, bueno, las alabanzas son, la prédica es en quichua, que es mi idioma natal, sí, y el castellano. Mm, Entonces, era una iglesia bilingüe de indígenas y wow. entonces era muy, muy bonito. Este, la iglesia del Señor estaba conformado, en ese tiempo teníamos dos pastores, los miembros de la iglesia, eh, un cuerpo de líderes al frente. Alrededor éramos como unos 70 hermanos que con el tiempo fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y, pero porque se hacía eventos en la iglesia, sí lo recuerdo. Sí, pero hasta que llegó un punto que a mí me dolió mucho, amigo. Sí, pasó muchas cosas en la iglesia. Sí, y también aprendí eso mucho. Y cada vez que lo recuerdo, me duele en el corazón mucho contar esa parte. Este, pasó que los hermanos quisieron que la iglesia se construyera. Queda ubicado en la ciudad de Quito. Entonces el terreno había sido donado y querían construir la iglesia, como un edificio. Y Antes,
se juntaron en un edificio o una casa? No, bueno, cuando yo estaba, desde que yo nací, ya estaba ya la iglesia, así lugar, pero porque el terreno había sido donado, entonces en ese lugar querían construir ya, o sea, Como ya más arriba del grande. templo, sí, más grande. Ok. Y sucedió que comenzó a haber conflictos, división en la iglesia. Comenzaron a decir que estaban muchos apostatando. Y yo creo que en ese tiempo se daba mucho eso. Y sucedió de que, lamentablemente, un grupo de personas, como yo, hubo mucho conflicto, mucho conflicto, mucho conflicto. Sí, incluso de los dos pastores, un pastor se retiró. Eh, ¿Uno de los dos? Ajá, Ok. y uno se quiso poner al frente como pastor, Mm. decir, yo quiero ser el pastor de iglesia y aquí nadie me saca, a ese punto. Wow. Sí, fue muy triste cuando yo veía todo eso desde muy pequeño, la verdad. Sí, decía, yo lloraba y decía, Señor. ¿Qué edad tuviste? Ya tenía casi 13 Ok, años, ok. 13 años tenía en Ujú. ese tiempo. Y después de eso recuerdo de que esa persona que quiso ser el líder de la iglesia, ponerse al frente, comenzó a hacer una orden escrita a sí mismo. Como todo estaba a nombre de él, el Mm, terreno de la iglesia, mm, estaba incluso los instrumentos que se compraron, amplificaciones nuevas, todo estaba a nombre de él. mm, Entonces se hizo como una orden, como el pastor que estaba en ese entonces, como que ya no podía, ya no tenía que estar en la iglesia, porque hay un pastor. Y él se puso como él sí mismo, pastor. mm, Entonces, toda mi familia, mis papás, todos, este, quedaron de acuerdo, conversaron con todo y había la situación y lo mejor fue alejarse, separarse. mm, Creo que no puedo decir lo mejor, pero creo que era la solución en ese momento, ¿no? ujú, ujú, Sí, para no lastimar a los demás hermanos, la verdad. mm, Sí, lastimaba mucho. Y recuerdo que una vez cuando ya incluso queríamos ir a la iglesia, habían cambiado las llaves de la iglesia mm, y la verdad, todos afuera. Y entonces tan solamente lo que hicimos fue orar al Señor y nos reunimos en otro lugar. Wow. Sí, amigo, la verdad es algo muy fuerte. Entonces, Mm, ¿empezaron otra iglesia o se juntaron a otra iglesia? ¿O cómo fue? bueno, y casi fue toda la iglesia, literalmente toda la Oh. iglesia con la que nos fuimos. Toda la iglesia nos fuimos. Mm. Sí, toda la iglesia nos fuimos. Solo se quedaron ellos. Y se juntaron en otro lugar. Sí, Ahora, hoy en día, ¿cómo siguió desde 13 años de edad? ¿Cómo siguió? Porque todavía como tuvieron familia en Cristo, ¿no? ujú. Como iglesia. ¿Qué pasó después de eso? Sí, bueno, nos separamos, dijimos, y buscamos un lugar. Y entonces buscamos un lugar para arrendar. Entonces éramos como alrededor de 60 personas con niños y jóvenes y adultos. Entonces tuvimos nuestro primer servicio, incluso tengo videos ahí guardados. ¿Sí? Sí, en que todos sentados ahí encima o sea, de lo que había, porque era un lugar que estaban construyendo todavía. Ujú. Entonces había como bloques. Entonces los hombres ponían lugares para que las mujeres se puedan sentar, los Mm, niños. Fue muy bonito, porque pasamos un tiempo muy bonito, la verdad, se compartió la palabra, el pastor con el que había pasado eso, o sea, le hablamos con pastor también, y se llama Miguel, Pastor Miguel Pumisacho, con el que con el que es mi pastor. mm, Entonces, la verdad, y fue un tiempo muy bonito y oramos al Señor porque ya queríamos establecer eso como nuestra iglesia, ¿no? Con todos los hermanos. mm. Sí, Wow. pero esa transición, sí, a mí, la verdad que sí, a verlo desde esa edad, sí, como fue muy duro. Mm. Pero ahora doy gracias al Señor porque aprendí mucho, Sí, sí. aprendí mucho, aprendí mucho. Confiar en Dios, no en Mm, hombre, ¿no? mm, Aún no en los otros de la iglesia. Primeramente, nuestra fe tiene que ser en Dios, no en ningún humano, ¿no? Eso sí es una lección difícil a veces, especialmente en la iglesia, es como entre la familia, ¿no? mm. Sí. Ok, tengo bastante preguntas, amigo, no vamos a tener tiempo para todo. Vamos con esas preguntas. Em, entonces, ok, ¿dónde ir al siguiente? Quería preguntar, ¿tu papá y Ujú. mamá, como ellos crecieron como en una familia cristiana también o se
como alguien compartió el evangelio con ellos desde afuera de la familia. ¿O rapidito, cómo es su historia? Sí, bueno, unos hermanos fueron a mi comunidad a predicar el evangelio, de las cuales mi abuelito y la abuelita de mi mamá también conocieron el evangelio a través del hermano. Mm. Entonces damos gracias al Señor que ya mi papá ya conoció también de pequeño los caminos del Señor. Mi mamá también. Sí, incluso me da un poco de chiste a veces porque mi papá viven como a... aquí vive mi mamá, mi papá sube una pequeña colinda, ahí está la casa de mi papá. Wow, ¿cómo, dónde crecieron? Sí, donde crecieron. Ah, wow. Sí, es muy bonito. Sí, Mm. yo decía a mi papá, decía, ya sé cómo le conocí a mi mamá, yendo camino a casa. Sí. Muy bien, muy bien. Ok, unas notas aquí. Y, ok, ¿cómo serviste en tu iglesia hogar? Especialmente durante tu juventud. ¿Cómo pudiste participar? En una iglesia así, imagino que todos contribuyeron, ¿no? Como eran parte de una forma u otra. Sí, yo doy gracias al Señor porque lo que mi papá me ayudaba, también me inculcaba, era el servicio de limpiar la iglesia. ¿Mm? Así, mi papá, el servicio, digamos, empezaba a las 10 de la mañana. Y mi papá ya estábamos con todos a las 7 de la mañana ahí cambiados y limpiamos las sillas, acomodamos las mesas, todo. Aunque ¿A las 6? a las 7 de la mañana ¿A las estábamos. 7 de la Ajá, mañana? faltaba 3 Wow. horas. Sí, y también había días que lo hacíamos en la noche, para ya al día siguiente, como teníamos tal vez algunas actividades. Wow. Entonces lo dejamos preparado toda la noche. Como preparar el lugar. Al lugar, y en la noche Mm. limpiábamos todo, acomodábamos las sillas. ¿Y qué edad, cuándo recuerdas eso? ¿Como toda tu vida No, eso sí o...? lo recuerdo. ¿Ah? Sí, cuando tenía ya 14 años ya. Ah, ok, Sí. ok. Sirviendo en esa manera. De esa manera, Mm. sí, sirviendo de esa manera. Y entonces ese fue uno de las partes que ya comencé a servir. Y había momentos que ya decía, mi papá, préstame, papi, las llaves de la iglesia. Quiero ir a limpiar. Sí, y me iba con mi hermano, sí, a Mm. limpiar la iglesia. Limpiamos. Mi papá también nos encargaba, decía, mis hijos vayan a limpiar la iglesia. Wow. Y no solo los domingos, también los servicios del miércoles que teníamos, los Mm. servicios de jóvenes que teníamos. Mm. Sí, entonces preparar el lugar. Mm. Y después los hermanos vieron ese amor como de parte de que nos gusta servir de esa manera y nos pusieron como los ujieres de la iglesia a mi corta edad. ¿Cómo? El ujier ¿Qué es? es la persona encargada, bueno, la perspectiva de cómo la iglesia lo veía, como, bueno, saludar a los hermanos con la bienvenida de como hermano, ¿cómo Ah. estás? Bienvenido a la casa del Señor. O recibiendo Ah, a todos en la puerta. ajá, recibiendo. ¿Cómo se llama el título o Ujier. término? Ujier. Oh, like usher, decimos en inglés. Ah, interesante. Sí, entonces, y también acomodar a los hermanos, como decir, hermano, te puedes sentar, Ujú, necesitas algo, todo eso. Entonces, Wow. sí, entonces mi papá me decía, incluso a esa edad, como, mi hijo, tú tienes un deber muy importante, el más importante de la iglesia. ¿De 14 años? ¿O cuándo? Yo ¿Cuánto? ahí tenía ya como 15 años ya, Ujú. 15 años. Y me dijo, mi hijo, tú tienes el rol muy importante en la iglesia, porque si es que tú no abres la iglesia, no vamos a ir a poder a cantar al Señor, no vamos a escuchar la prédica del Señor, no vamos a poder compartir con los hermanos. Entonces, mi hijo, tú tienes un rol muy importante y tienes que ser responsable. Mm. Sí. Y también doy gracias al Señor porque me encantaba servir en la misión Samaritan's Purse, con la que yo conocí el Evangelio. ¿Sí? Tuve la oportunidad de estar con los hermanos. ¿En como sus eventos o Sí. como campamentos, cosas así? Sí, también campamentos, pero ahora esta parte era de la parte logística. Oh, Sí, como preparar a las iglesias, invitar a las iglesias de todo Quito. Wow. Sí, y eso es algo muy hermoso que yo amo mucho. Amo mucho servir. Ok, cuéntame de esa experiencia. Rapidito digo que eso fue una de las cosas que más me impresionó cuando yo estaba en Japón, que ellos conectaron con la iglesia local en cada lugar a donde fueron, como nunca dejaron la iglesia local fuera del proyecto que estaban haciendo. Siempre encontraron misioneros o locales creyentes para conectar con los pastores y a través de ellos servir al barrio, a los lugares como donde estaban. Eso me impresionó mucho.
Sí, bueno, en esta ocasión, el hijo del pastor fueron los primeros que empezaron con la misión, pero en Quito. Mm, Entonces, uno de los hijos se llama Edison, que es mi líder también de Samaritan Spurs. Entonces, yo recuerdo que cuando le dije a mi papá, le dije, papá, yo quiero servir en esta misión, papá. Y también así oraba. Y una vez tuve la oportunidad de acercarme a él y dije, eh, Pastor Edison, quisiera ser parte de esta misión. Y lo recuerdo claramente que él se puso muy contento y me dijo, Andy, bienvenido. Gracias por tener ese corazón para servir. Y, o sea, fue muy bonito. Fue como una respuesta muy, o sea, como del Señor, como no hay barrera para servir al Señor. Entonces, después de eso, yo recuerdo que me dijo, tienes que estar este sábado a tal hora, en tal lugar vamos a tener este evento de que van a venir diferentes iglesias. Entonces, yo ese día estuve faltaba más de una hora con mi papá. wow. Entonces, fue muy bonito porque recibimos como más de 50 hermanos, pastores y líderes de diferentes iglesias. Entonces, y pude aprender de cómo, se puede decir, cómo organizar este evento específicamente para niños, Mm, porque es específicamente para los niños. Este evento se llama La Gran Aventura. Entonces, pude aprender como las alabanzas, y cómo organizar a los niños. Pude incluso aprender cómo predicar el evangelio de una manera, o sea, contar la historia desde el principio, desde Génesis, qué es el mm, pecado, después del pecado que que Dios mandó a su Hijo, lo que hizo Cristo, sus maravillas, y también como ese amor que tuvo, ¿no? Ese propósito de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en esa manera de como aprenderlo y después llevarlo a la práctica y enseñar a los hermanos que estaban de diferentes iglesias. wow, qué Sí, bonito. sí, es algo muy bonito que amo mucho, la verdad, me encantó mucho. Estoy muy contento de escuchar esta parte de tu historia, cómo serviste, cómo estabas en esa parte. Wow, ok, ok. Ahora, en la dirección de la conversación, quizás podemos dirigirnos un poco más en cómo llegaste y por qué estás aquí, amigo. ¿Por qué estás preparándote y cuál es el llamado que tienes para el futuro? Mm. Y cómo entiendes esa parte. Quiero empezar primero con, bueno, esa pregunta. Si consideras que estás mandado aquí por tu iglesia local o es más que Dios obró en una manera para llevarte aquí aparte, como sacarte y tener algo diferente para ti, yo creo que la iglesia local es muy importante en cualquier lugar que estamos, pero sé que unos alumnos como fueron salvados y llamados a misiones o ser pastor y llegaron aquí casi como solo, no con una red de apoyadores ni nada, pero unos están mandados específicamente desde su iglesia con un propósito o con Mm. una idea, una visión desde parte de la iglesia también. Entonces, ¿dónde entre esos dos te sientes tú? ¿Como mantienes una conexión con tu iglesia? Ellos te dijeron, Andy, debes ir y prepárate. ¿O cómo salió ese parte del inicio de ir? Sí, bueno, esto es algo, es muy, muy bonito como el Señor trabaja en mi vida. Yo vi una gran necesidad en la iglesia, sí, que había momentos que sentía de que la verdad como predicaban en el mensaje y tal vez ese mensaje iba específicamente para la persona como para ti, este mensaje es como para ti, Mm, te estás portando de una manera no adecuada, así como yo decía, y había en mi corazón como algo bíblico, decía, esto no solo es para él, sino es como es para todos, incluso para nosotros mismos. Sí, incluso ya veía áreas como que faltaba el crecimiento espiritual, creo que de la iglesia y, con mi servicio, con lo que hacía, yo decía, Señor, ahí yo sé que hay mucho por trabajar. Sí, entonces el pastor de la iglesia también, entonces como él tiene la iglesia donde él también sirve, es otra iglesia. oh, sí, tiene dos iglesias. Sí, Ah, entonces, wow. Ok, entonces sí hay necesidad en la iglesia. Tu pastor pastorea a dos iglesias,
Mm. Hay necesidad, hay oportunidad para servir. Y mi pregunta es, si tu iglesia te mandó aquí, ¿fue su idea o que Dios puso en tu corazón venir y prepararte? La iglesia no me mandó a mí. Dios puso en mi corazón esa necesidad. Sí. Ok, es- entonces, y ahora, ¿cómo llegaste o por qué viniste a Río Grande Bible College, Seminario Bíblico de Río Grande? ¿Fue una persona? ¿Fue como tú buscó opciones o buscaste opciones o cómo era? Sí, esta es una historia también, otra historia. Este, eh, Cuando empezó en la iglesia, la primera iglesia que les comentaba, ¿qué será? En el año 2001, alrededor, vinieron unos hermanos franceses que estudiaron aquí en Río Grande, en el programa de ICS. Wow. Y fueron a Ecuador y a diferentes partes de la ciudad de Quito y de las cuales estuvieron en mi iglesia. Entonces, dos chicas, eran hermanas, que son hermanas, perdón, estaban con ellos, compartían con ellos y entonces les comentaron de Río Grande. Y estas dos chicas, llamadas Eva y Janet, vinieron a estudiar aquí, en Río Grande. Eva y Janet Ajá, Eva y son Janet. de tu iglesia. Bueno, de ese entonces, de esa iglesia. Yo estaba muy pequeño, la verdad. Ajá, Mi papá me cuenta eso. Mi ajá, papá me cuenta. sí, ok, Entonces, le contaron de Río Grande. Y ajá, que ellas vinieron a estudiar aquí en Río Grande. sí, Entonces, después de eso, la verdad, no sabemos más porque lo que pasó en la iglesia, te comentaba. Entonces, su familia tampoco ya no fue con nosotros, se separó un poco ok, antes. ok. Yo Este, creo que tenemos un video de ellas cantando en sí, Quichua. que ella- No, en serio, sí, y creo que lo publicó en Facebook hace unos años, como descubrimos un video viejo, ¿no? Algo así. sí. Claro, ellas cantaban quichua, hacían música folclórica, Wow. como hacen esto de los grupos que van a recorrer Sí, para sí, presentar a sí. las iglesias. Ajá. Entonces, ellas lo hacían Ok, también. ok, entonces eso fue un inicio, un contacto En inicial contacto con inicial, Río que mi Grande. papá conoció. Ok, Sí, que ok. mi papá conoció. Entonces, ya pasó el tiempo, los años, y ya viene esa pregunta cuando estás en el colegio, ¿no? Ya era, ¿qué vas a hacer? Cuando ya vas a terminar tu tiempo de colegio, ¿ya vas a ir a la universidad o qué vas a hacer? Sí, entonces, a mí me encanta servir al Señor, la verdad. Sí, y lo puse al Señor, lo llevé en oración, lo llevé, dije, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Y yo escuchaba que el Señor, sin duda, el amor que ponía en mi vida, el servicio al Señor y esa convicción de cómo hay una gran necesidad en la iglesia, no había duda que el Señor estaba llamando para su ministerio. Sí, entonces lo compartí no solamente con mis hermanos, con mi familia, sí, también lo compartí en la escuela, en el colegio. Y me decían, ¿qué vas a hacer cuando termines este año? Y yo, sí, si Dios permite, quisiera estudiar su Biblia. Quisiera estudiar la palabra de Dios y quisiera ayudar en la iglesia, en el servicio de la iglesia. Poner mi vida al Señor. Sabía que no es el camino fácil, pero es el camino correcto. Mm. Invertir mi vida, dar mi vida al Señor, fue la mejor decisión y es la mejor decisión. Entonces, y recuerdo que para salir ya graduarme, hay que dar unos exámenes. Son exámenes para graduación e incluso esos exámenes te ayudan para eh, entrar a una universidad. Ujú. Di el examen, gracias al Señor, tuve unas calificaciones buenas y incluso en una universidad me aceptaron como para ir a estudiar. Me daban la oportunidad de estudiar administración de empresas, pero dentro de mi corazón estaba estudiar su palabra. Mm. Y incluso antes de postular, antes de entrar o pensar en, ok, este seminario en opciones, rechacé la carrera. Mm. Lo tuve que rechazar y entonces dije, no, yo quiero estudiar su palabra. Y entonces con mi papá me ayudó a buscar y dijo, y también, o sea, siempre me contaba de Río Grande, siempre me contaba. ¿Oh, sí? Sí, entonces, pero yo no buscaba tal vez en línea, en internet, en las redes sociales no buscaba. Entonces, en Quito había un seminario llamado Palabra de Vida, pero era por un año Ujú, y terminaba el estudio. ujú, Entonces, el hermano que lo fui a hablar con él me dijo que hay Palabra de Vida en Argentina, ujú. que son por 3 años, todo eso, y entonces dije, está bien. Entonces, lo que hice fue entrar a la página de Palabra de Vida, llené mi formulario y lo envié. Y entonces,
Entonces vi todo como precios, todo eso, ¿no? Parte también del presupuesto de la familia. Y recuerdo que mi papá me dijo, y Andy, ¿por qué no postulas a Río Grande? Entonces, entonces lo que hice fue Río Grande. Me puse ese rato, fui al computador, puse Río Grande Seminario. Y cuando vi, entonces, creo que lo primero que ves también, parte de ver, es los costos. Mm. Entonces, y dije, cuesta $10,000. Dije, wow. Y recuerdo que mi papá me dijo, mijo, sé obediente, postula. Solo me dijo eso, Dios proveerá. No te preocupes del dinero. Entonces yo fui obediente y postulé. Y recuerdo que con palabra de vida, no sentía como ese seguimiento tal vez de su parte. Era como yo en la máquina, no sé, Mm. no había como una interacción, no sabía en qué proceso estaba, la verdad. Mm. Entonces, y dejé el proceso, la verdad. Mandé mi solicitud y no tuve como, o sea, como alguien que me guía, ¿no? O mira, estamos en esto, ¿no? Entonces, y recuerdo que la primera vez que envié mi postulación, le envié dos veces por si, dije, bueno, por si acaso no se mandó. Y me recuerdo que 2 días después me llamaron. Mm. Wow. Me dijeron, Andy, recibimos tu postulación, pero hemos recibido 2 postulaciones tuyas. No, sí, ¿Y quién fue? sí, es mío. Fui el hermano César Garduño me llamó. Oh, sí. Sí, el Wow. hermano César Garduño, nunca lo voy a olvidar, me llamó. Y me Wow. dijo, estamos orando por tu vida. Mm. Y me dijo que vamos, justo recuerdo que era en 2020, justo en el mes de noviembre que postulé, porque ese año gradué del colegio. Entonces, y después de eso, ya mandé mi solicitud y fue en noviembre y justo había un campamento aquí de Río Grande, como era pandemia, lo hicieron online. Y era Aviva tu corazón, aviva los corazones. Entonces, ahí yo quise conocer más del seminario, entonces fui, de parte del campamento me postulé. En el campamento online. Ajá, online, que hicieron. Oh. Entonces estuve en el campamento y la verdad dije, Señor, pongo, Señor, Río Grande pongo en tus manos, Señor. Si es tu voluntad, que así se haga. Sí, entonces, y la verdad, así fue como empecé la postulación, siendo obediente y llevándolo en oración. Y confiando en Dios, Mm. sí. Y de ahí viene un proceso muy bonito y muy largo. Sí. Sí, Ok. Ahora estás aquí. ¿Estás en tu segundo año o primer año todavía? Segundo año, estoy ¿no? en ya mi segundo, Ya cuarto semestre, segundo año terminando. terminando el segundo año ya. Sí, gracias a Dios. Ok. Bien. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás en el proceso de preparación? ¿Cómo te sientes en ese parte del proceso de tu vida? Sí, yo creo que una vida que lleva procesos pasa por diferentes dificultades y pruebas, la verdad. Venir acá a estudiar a Río Grande fue un proceso en mi vida. Sí, la verdad, fue un proceso en mi vida. Yo tan solamente yo veía a mi alrededor y decía, primero, no tengo patrocinadores. Segundo, la iglesia no me va a apoyar. Tercero, me siento como con mi familia, tal vez no tienen los recursos tantos como para pagar el seminario. Pero lo único que veía era que el Señor ponía una convicción muy firme en mi corazón, ponía una convicción muy firme de que, tranquilo, yo te estoy llamando. Mm. Sí, y tranquilo, no te preocupes de eso. Sí, o sea, yo sentía, no solo en mi corazón, sino también cuando cada vez que iba con un proceso, tras proceso, yo veía cómo el Señor abría las puertas. Cuando tuve la entrevista, fue un tiempo muy bonito, la verdad, que doy gracias al Señor. Y ya de mi corazón sentía como que ya cuando pasó la entrevista, como ya eres de Río Grande, Andy. Pero no me dijeron en ese momento, me dijeron después, ¿no? Y recuerdo una noche cuando estaba con mis papás y recibí el correo a medianoche, como 11 de la noche. Estaba en casa y abrí y decían, bienvenido, gracias bienvenido a Río Grande. Mm. Sí, a la familia de Río Grande y ahora viene tu proceso de visa.
Y la verdad fue una puerta que el Señor abrió. Y después de eso ya viene trámites. Ujú. Y bien, bueno, es bonito siempre escuchar cómo Dios lleva, bueno, todos sus alumnos que llegan aquí, su proceso y Sí. todo de llegar, pero ¿cómo es ahora para ti? ¿Cuáles son los retos ahora que estás estudiando casi tiempo completo, ¿no? Bueno, hay el trabajo, el ministerio y los estudios. Y desde mi perspectiva, sus vidas son muy llenas. Tienen mucho para hacer. Muchas ¿Cómo actividades. es el ritmo? ¿Cómo te sientes con el trabajo, la preparación? ¿Es muy difícil, como es el tiempo más difícil de tu vida? ¿O realmente es un más como disfrutar todo lo que estás haciendo? ¿Cuáles son como los retos Mm. grandes de ese momento y también los momentos que disfrutas de esa parte de tu vida? Yo disfruto los momentos de mi vida en llevar la visión que tiene el Seminario Bíblico Río Grande, de que seamos líderes cristocéntricos. Yo me estoy preparando no en conocimiento, sino ser un líder cristocéntrico. Que cuando vaya a la iglesia, cuando estés en el servicio del Señor, que sea Cristo el centro de la iglesia, que sea Cristo el pilar fundamental de cada vida de los hermanos, que sea Cristo el pilar de mi vida. Entonces, y acoplarme a esa visión y fundamentarlo en mi vida, en mi corazón. Y esa parte muy importante yo la llevaría en que escuché mucho esta frase que la verdad que a mí lo guardé en mi corazón, sí, en que el seminario no tiene estudiantes del seminario, el seminario tiene líderes. Y un líder, si lo vemos de esa perspectiva, es una persona, no es un rango superior como se lo ve, sino es una persona que está al servicio del Señor. Y yo lo fundamento en mi corazón de que me estoy preparando, eh, gracias al Señor, para crear ese líder en mi vida, que Cristo quiere ser. Y la verdad, cada materia que llevo, yo he visto cómo el Señor me confronta con su palabra. Y no se trata de tan solamente llevar eh, lo más, como si tener las mejores calificaciones, que muchas de las veces también yo me exijo mucho, ¿no? Personalmente, Mm, como la excelencia, pero no, como eso no se trata, al fin de todo, no se trata de tener una excelente nota, calificaciones. Al final se trata de cómo estuvo tu relación con el Señor, cómo te confrontó la palabra con tu propio pecado, qué pudiste aprender, qué te enseñó, qué cambió en tu vida. Y eso es lo que está haciendo el Señor en mi vida, cambiando muchas cosas, como mi carácter, cambiando mi forma de ser, cambiando cosas que la verdad que el Señor está haciendo en mi vida. Y lo he visto en muchos aspectos, la verdad. Sí, y que el Señor no termina, sino que sigue trabajando, sigue obrando. Sí, ya incluso a veces también me duele en el corazón de sentir como, digo, Señor, ¿cómo te fallo, Señor? mm. Perdóname porque la verdad, muchas de las veces no soy diligente con lo que me has llamado a hacer. ¿Qué materia te gusta más hasta ese momento? ¿Cuál clase? Yo llevé una clase que a mí me gustó mucho, mucho. Y fue la de vida familiar. Oh, sí. Sí. ¿Por qué lo digo esto? ¿Quién es el profesor? David Loyola, ¿Sí? el hermano David Loyola, Dios bendiga su vida, es un excelente maestro. Sí. Él nos hace entender de que la familia es primero, bueno, Dios es primero, la familia y el ministerio. Sí. Entonces, y eso es como yo estoy pidiendo en oración al Señor. Cuando el Señor me permita tener mi familia, también recordar que ellos son primero antes que mi ministerio. Mm. Sí, O es como, mejor dicho, quizás tu primer ministerio a mi primer ministerio es es la familia. la Amén. familia, porque ministerio es el trabajo que Dios nos permite Sí. hacer y Él nos da la familia, ¿no? Entonces, es lo primero que Él da en nuestra lista, es la familia, Es la ¿no? familia. Mm, Sí, entonces bueno. esa es la clase que a mí me... Qué bueno. Y hasta ese momento, ¿cuál ha sido lo más difícil, la clase más difícil que has tomado? La clase más difícil que he tomado, sin duda, métodos de investigación, amigo. ¿Oh, sí?
Creo que todos del seminario están de acuerdo conmigo. Oh, sí. Pero es Wow. la que más se aprovecha. Se aprovecha porque de ahí sale todo cómo vas a ser tus próximos trabajos. Ok. Entonces, Métodos de investigación. sí, Es más técnico? es técnico, claro, es muy Porque, técnico. ok. Amigo, si que te faltaba un punto, ya, menos uno. Si te faltaba eso, no. Ok. Sí. Interesante. Muy bien. Ok. Tenemos que seguir con la conversación. Mm. Hay mucho. ¿Te gusta trabajar en media? Gracias por esa pregunta, Billy. No. Me encanta trabajar en medio, amigo. Doy gracias al Señor por eso. Porque mi primer trabajo fue en la cocina. Sí, aprendí mucho en la cocina. Aprendí mucho en la Pagan cocina. más allá, ¿no? Paga mucho más. Había muchos privilegios. ¿Qué comida? Comida, sí, pero sí, oraba al Señor para que Él trabajara en mi vida en muchos aspectos. Y Él trabajó en la cocina en muchos aspectos. Doy gracias por la vida de Jonathan también. Él me enseñó a no quemar el arroz. Y muchas de las veces hubo momentos tensos también en el trabajo. Sí, pero la verdad, doy gracias al Señor por la vida de Jonathan. Sí, sí, y también por la oportunidad que me dio, la oportunidad de trabajar con él. Sí, entonces incluso tenía la oportunidad de como ayudarle en muchos aspectos muy importantes que él tenía. Ah, sí, es Él me dejaba a cierto. cargo de cocinar todo, amigo. Sí, Sí, cierto. yo sí, era muy pesado. Si no hubieras salido de la cocina, ibas a ser como el chef número Yo 2, ¿no? era, yo era el chef número uno. Estaba Jonathan, estaba yo. Mentira. Y ahora tienes que empezar de nuevo en video creciendo. Sí, pero también doy gracias por ese tiempo. Y recuerdo que cuando quise hacer oraba al Señor para esa transición de trabajo. Sí, y decía al Señor como, sabía que, me decían que si Jonathan te da el permiso de salir del trabajo, está bien, si es que no, te quedas. Y como yo hacía todo y era como el que literalmente preparaba la comida, le ayudaba a Jonathan en todo ese aspecto, entonces ya sabía todo eso. Y yo en mi corazón decía, Señor, yo quiero poner esto en tus manos de trabajar en este lugar si tuve la oportunidad. Y no, tú conoces la vida de Jonathan, pero no sé, te pongo en tus manos, Señor. Y recuerdo el día que le dije a Jonathan, era mi último día de trabajo. Y me acerqué a él y le dije, Jonathan, quiero pedirte porque voy a hacer un cambio de trabajo. Y yo esperaba su respuesta como que me iba a hablar o tal vez o decirme que no, pero vi una respuesta muy genuina como dijo, está bien, Andy, si es tu decisión, puedes salir. Y me firmó el documento y así dije, Señor, gracias Padre, porque me das la oportunidad de aprender algo nuevo. Wow, Sí. qué bueno. Y fue así cuando tuve la oportunidad también de compartir contigo lo que el Señor había puesto en mi corazón. Mm. Y también doy gracias a Dios porque tú abriste las puertas y sí, no solo del trabajo, de tu familia, de tu vida también. Sí, mi amigo, y la verdad, gracias Billy por esa oportunidad y gracias al Señor por la oportunidad de trabajar, que es una parte fundamental para cubrir mis estudios, pagar aquí mis estudios y gracias a Río Grande. Bien, muy bien. Ok, hay dos cosas más todavía que quiero tocar. Sé ¿Mm? que estamos, bueno, al límite de tiempo, pero vamos a seguir. Ok, comentaste que eres de una familia indígena. Sí. ¿Cómo eso es parte de tu identidad o de cómo miras al mundo? Quiero escuchar un poquito más de cómo forma parte de tu carácter, ser como que tu familia habla otro idioma, Mm. tiene otra cultura, como inglés no es tu segunda cultura, pero tercer cultura ya. Entonces, ¿cómo forma esa parte de tu carácter o tu identidad? Sí, la cultura indígena se caracteriza por que son trabajadores. Sí, de levantarse muy temprano y de acostarse muy tarde y velar por sus hijos. Sí, como ver cómo está su familia, sí, de muchos aspectos. Y doy gracias al Señor porque cada vez que voy a visitar a mis abuelitos que todavía viven a 4 horas de la ciudad,
en Riobamba, donde nací, y cada vez que veo a diferentes personas haciendo el trabajo de sembrar, de cosechar, entonces veo como ese esfuerzo que ellos ponen, ¿no? Ese trabajo arduo que hacen cada día de producir, y no solo es como un lapso de tiempo muy corto, sino es que se extiende como un proceso. Y, y la verdad, yo valoro mucho y doy gracias de la cultura que soy. Soy indígena de corazón, Hmm. tengo mi sangre, o sea, tengo la cultura en mi corazón. ¿Y Y cuáles son unas maneras que crees que eso te hace ver el mundo un poco diferente que otros, de que no son de esa cultura? mm, ¿Cómo afecta la cosmovisión eh, a ese trasfondo que tienes? ese trasfondo que tengo de como valores, como incluso alabanzas en quichua, sí, que cuando la letra es muy profunda y es como el Señor como cambia, o sea, no hay barreras para el Señor, Hmm. sí, sino de toda lengua y toda nación. Sí, como esa diversidad de idioma que tenemos de escribir. Y cuando mis papás hablan en quichua entre ellos, y yo quedo como, digo, wow, Señor, qué bonito. Mm. Y Entonces, desde pequeño, tú ya entendiste que el Evangelio cruza idioma, cultura, barreras, barreras. Wow, Cristo ok. cruza. Eso era algo para mí para aprender luego en mi mm, vida, como más como joven o con más años empezar a entender. Hay otras culturas que son muy diferentes, pero mm, el Evangelio es real y vivo entre ellos también. sí. Entonces, interesante, qué bonito eso. mm, Em, Ahora, tu llamado, tu misión, o incluso mencionaste la necesidad en la iglesia, ¿cómo se conecta eso? No sé si tienes un plan o más solo como, bueno, todos tenemos que obedecer al Señor en lo que Él nos llama o mm. dirija, pero ¿cómo lo ves para ti? ¿Que vas a volver a la misma iglesia para servir allá? ¿O cómo se conecta lo que estás haciendo en ese momento y el resto de la vida de Andy? Sí. Doy gracias al Señor porque cuando Dios puso en mi corazón fue esa necesidad de mi iglesia. Cuando llegué a Río Grande, no vi tan solamente la necesidad en mi iglesia, sino también vi la necesidad en las naciones. Sí, y cuando vi eso, la verdad, el Señor me confrontaba con su palabra de que hay muchas personas, no solo en mi iglesia, sino hay muchas personas que necesitan de conocer de Cristo. Y transcurso de mi preparación, el Señor como que va abriendo puertas, pero la verdad es como discernir, ¿no? De como, Señor, yo sé con cuál es la visión y el propósito de que vine. Y todos vienen con ese propósito, ¿no? De que servir en su iglesia, ir a su iglesia, pero tal vez vas a trabajar de Dios de manera diferente, en como a través de ese lapso de tiempo te va a llevar a un lugar a servir en un lugar diferente. Solo estoy convencido de que mi vida es para el servicio al Señor. Donde vaya, el Señor va a poner en mi corazón ese mismo corazón de servir al Señor, de que muchas personas puedan conocer a Cristo de diferentes maneras, no solo en el aspecto teológico, sino del el aspecto de un amor genuino. Sí, y la verdad he conocido personas maravillosas que me han abierto la puerta de su casa y la puerta de su iglesia. Y la verdad estoy orando mucho para que el Señor ponga en mi corazón. Y ahora que estoy preparándome, si Dios permite, terminar mis estudios, estoy orando para estudiar una maestría. Oh, wow. Sí, que prepararme más, la verdad. Y, y sea como el Señor también a través de eso, si es su voluntad abriendo puertas, o si es también la voluntad del Señor permitiéndome ya sea servir una iglesia. Mm. Entonces, y eso es la verdad lo que el Señor está trabajando en mi vida y lo estoy llevando en oración. Bien, bien. Sí. ¿Tu énfasis es pastoral o de misiones? ¿O cuál es el énfasis que Mm, tienes? Mi ¿Qué énfasis estudios? es el pastoral. Ok, Sí. bien, bien. Ok, Andy, yo espero que Dios
bendiga tu vida grandemente. Sí. Gracias por este tiempo para contarnos tu historia. Gracias también por tu trabajo en este podcast, ese mismo podcast. Espero que podamos escuchar muchas más historias, pero gracias por compartirnos la historia que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, este es un podcast entre hermanos y gracias por ser parte de esto. A todas las personas que de diferentes lugares ya tal vez sea realizando sus actividades, lo escuchan o aún mejor lo están viendo desde su perspectiva. Darles un fuerte abrazo y recordarles que es Cristo cada vez obrando en nuestras vidas, que es el Señor quien quiere hacer su obra perfecta y es el Señor amándonos cada día y recordándonos que le necesitamos de Él. Y así es que si tienes alguna pregunta también que nos quisieras hacer, te pondríamos como que lo puedas dejar en comentarios o también te pediríamos que compartas este video para que más personas puedan conocer de lo que el Señor está haciendo. Y gracias por este tiempo, que el Señor les bendiga. Eso ha sido Entre Hermanos. Gracias, Billy, por tu vida, amigo, la verdad.